Alberto Oliveras forma parte de la historia audiovisual de este país, forma parte de la historia de la radiodifusión en España y es un periodista conocido internacionalmente, pero siempre una referencia en la radio española. Alberto Oliveras fue el creador de aquel programa maravilloso que muchos recordamos y que se llamaba Ustedes son formidables. Buenos días, Alberto Oliveras. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, puedes tutearme. Cuando Alberto Oliveras creó Ustedes son formidables, ¿qué era lo que quería transmitir al oyente? Pues nada más que un concepto de solidaridad y en realidad hay que ser sinceros, es decir, esto nació pues al conjuro de un programa que pretendía ser pues un gancho para el oyente, o sea que hay que ser sinceros, yo no soy apóstol de ninguna causa, era un profesional que buscaba pues un medio para tener una audiencia multitudinaria y entonces pues se creó esta caja de sorpresas que era formidables, en los cuales cada semana pues había un acontecimiento donde el protagonista era el público y vista pues la audiencia millonaria que consiguió, pensamos que era útil pues no sé, enfocarla hacia unos fines humanitarios y aprovechar justamente esta masificación que había para que pues para crear buenos instintos, porque desgraciadamente el mal, pues el virus se propaga con facilidad, pero el bien es muy difícil y teníamos pues una catapulta en la cual podíamos hacer acciones, no solamente acciones bien buenas, sino ejemplares y para, no sé, para dar un ejemplo de la sociedad, ¿no? Y entonces buscábamos tipos un poco míticos y yo creo que en los 10 años de Formidables se ha hecho una labor pues muy fecunda. Porque Alberto Oliveras cree que el mal se propaga fácil. Hombre, la verdad es de que no hay que abrir los ojos para darse cuenta de que es para simplemente en los espíritus más ingenuos, más inocentes, como son los niños, pues hoy estamos viendo como la violencia, como una sexualidad pues desembocada. Yo soy totalmente abierto moralmente, quiero decir que no tengo consignas, pero sí que la procacidad y la vulgaridad y todo esto pues me asusta y hoy en día pues desgraciadamente es lo que reina, porque el listón está muy bajo y se está dando carne a la fiera porque naturalmente es lo más comercial. Es decir, el hombre lleva dentro de él una bestia. Sí, indudable que llevamos algo instintivo, ¿no? Lo que Alberto Oliveras dice es que a través de determinados programas se propaga la bestia que todos llevamos dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una cuestión que, no sé, los españoles es que me divierte hablar de esta forma porque parezco moralista, cuando yo en realidad siempre he sido un poco libertino y bastante amoral, lo confieso. Además, pero que llegan unos momentos en que las cosas están desfasadas. Hoy en día, no sé, vemos hasta qué punto los conceptos del honor, ¿me entiendes?, que eran propios de nuestro país, en fin, en toda la literatura, desde Calderón pues hasta Lope, en fin, que ha sido algo consustancial, pues se ha perdido totalmente y nos hemos vuelto pues light, hemos aprendido modos que no son propios de nuestra idiosincrasia y vemos por ejemplo programas en los que realmente yo tengo vergüenza ajena de ver por ejemplo matrimonios que se solazan en la pantalla contando sus intimidades, pero cosas realmente bochornosas que hieren, pues, no sé, el más elemental sentido estético, ¿no? Porque Alberto Oliveras cree que al final somos lo que vemos, es decir, que a través de los medios audiovisuales, a base de machacar con la violencia y el sexo, estamos creando una generación de hombres distintos. Hombre, yo creo que hay una juventud muy sana, yo no soy pesimista en absoluto, pero creo que no se están utilizando los medios para educar al pueblo. Es decir, muy bien que las televisiones comerciales, no vamos a hablar aquí de la influencia decisiva que tiene pues la televisión, pero que las televisiones comerciales pues abunden y den carne a la fiera, pero que las televisiones públicas pues hagan justamente lo contrario, es decir, que intenten educar al público como se hace en Francia con un canal como Arte, es decir, que aunque sean minoritarios, que no luchen por las audiencias,
sino que luchen por la calidad y para elevar el nivel, ¿no? Alberto Oliveras, ¿por qué decidió hacerse un hombre de la comunicación? ¿Por qué decidió hacerse periodista? ¿De dónde procedía usted? No, mira, yo empecé en Barcelona, estudié filosofía y letras y derecho, pero entonces surgió mis primeros pinitos literarios, gané un premio de novela en el año, espérate, 57 me parece que fue, y después pues ya me dediqué a escribir, era corresponsal de Destino, de una revista que era muy progresista en la época, y me marché a París, me marché a la aventura porque me tentaba París y porque quería respirar también un poco de oxígeno, ya que en aquel tiempo, ya sabes, pues vivíamos el franquismo con todas sus limitaciones. Y entonces desde París pues empecé mis colaboraciones para ganarme la vida, ya que literariamente pues no podía alcanzar poder sobrevivir, pues empecé a colaborar haciendo grandes reportajes, pero para Radio Barcelona, y de Radio Barcelona pasé a Radio Madrid, a la SER, y así empezó, pero empecé no como formidable, sino haciendo reportajes de tipo pues cultural y de tipo costumbrista, lo que es decir, periodista 100%. Pero luego Alberto Oliveras se tiene que exiliar otra vez porque cuando está en Radio Nacional unas declaraciones suyas son el detonante. Sí, bueno, esto fue una anécdota que tampoco hay que exagerar, quiero decir que para mí no fue tan funesto, yo ya sabía las consecuencias que podía tener. Lo que pasaba, esto ocurrió pues debe hacer 7 u 8 años, y tú sabes que Radio Nacional, el ente, era una cosa monstruosa, porque no se había cambiado, porque había 14.000 personas. Hablamos de la televisión y de la radio-televisión públicas. Y entonces realmente era no sé, inconcebible que en un país que se había abierto a la democracia existieran todavía estos mamotretos, ¿no? Porque 14.000 personas que eran todos funcionarios y que nadie pues servía para su cometido, y allí se sobrevivía, y yo me osé contar la verdad, es decir, que aquello fue un escándalo, de decir pues que había secretarias que hacían calceta, o señores que estaban jugando a las cartas, y que en cambio pues no había técnicos necesarios, es decir, revelé pues las verdades íntimas de la casa, ¿no? Y aquello pues se me acusó y se me dijo que tiraba piedras contra mi propio tejado, porque yo en realidad era un colaborador que me habían llamado y nada más, y me limité pues a contar las verdades del barquero, ¿no? Y Alberto Oliveras coge la maleta y se va otra vez a la Ciudad de la Cultura, ¿no? Vaya, sí, es que yo tengo ya desde entonces, desde que empecé, no abandoné jamás París. París para mí ha sido una sede, es una ciudad que amo profundamente, y siempre que he podido, incluso en mis contratos temporales y en todos los contratos en la SER, pues tenía siempre la cláusula de que tenía un billete de avión por semana. Además estoy casado en París. Alberto Oliveras, recordamos también ese éxito formidable de una serie de televisión que se emitió también en el 86, ¿no? Sí. Una serie de carácter casi de carácter sociológico, ¿no? No, bueno, yo he hecho varias series en televisión. Una era Tierras Lejanas, que era descubrir españoles insólitos, es decir, españoles anónimos, pero con una vida increíble, que era una catapulta para contar pues el mundo exótico en el que vivían. Allí pues hice una cosa que tuvo mucha repercusión con Vallejo Nájera, que era el primer hippie de Goa. El hermano del psiquiatra. Exactamente, Alejandro. Que es el célebre hippie internacional. Un tío con una clarividencia, con una inteligencia pero superior, pero totalmente pues perdido por las drogas, pero drogas naturalmente fuertes, y murió no hace mucho en Marbella, me parece. Pero quiero decir que tipos así pues me permitían, a través de seres un poco piratas, misioneros o lo que fuera, o contrabandistas, pues contar la aventura, no sé, de los hippies en Goa o de los misioneros en la India. Y esto fue la primera serie, que se llamaba Tierras Lejanas, y posteriormente, como tú dices, hice La Aventura Humana, que en fin, ha tenido mucho éxito y se ha distribuido por todo el mundo. Alberto Oliveras, ¿es un hombre del siglo XIX? ¿Cómo? ¿Es un hombre del siglo XIX? ¿Le hubiese gustado ser el capitán Richard Burton, por ejemplo?
Mira, en realidad lo que pasa es que ante, no sé, la robotización de la vida actual, pues no sé, quiero decir, yo tengo 64 años, pero quiero decir que siento nostalgias, como tú dices, de un cierto pasado. Porque no es la nostalgia de uno mismo, es decir, no es la nostalgia de la juventud perdida, ¿no? Sino la nostalgia de un tiempo en el que había una relación humana mucho más intensa. Y en esto, pues, incluso chicos jóvenes que la han apercibido, pues abogan conmigo, chicos que tendrán 35, pero que han apercibido, pues, no sé, tenemos la cultura de los años 60, hoy en día, pues, vuelve otra vez, es un revival, ¿no? Es decir, la música, por ejemplo. Es que quiero decir que hemos llegado a un momento que la gente está muy informada, pero al mismo tiempo muy desinformada. Es decir, yo creo que recibe demasiados impactos de internet, de multimedias, y en el fondo pues la gente no se cultiva, no lee, no tiene un diálogo, no hay una vida privada. No sé, es como, por ejemplo, yo lo hablaba, no sé, el otro día en París, decía que me asustaba la cuestión sexual, por ejemplo, de los tipos que uno se puede encerrar en una cabina y a través de la imagen virtual, pues no sé, puede tener todas las sensaciones y puede llegar a todos los orgasmos. Yo lo encuentro triste, de una soledad apabullante. Y entonces, pues, aunque parezca un poco nostálgico, decir, prefería más pues la juventud, no sé, que se perdía en los burdeles, ¿me entiendes? Y tenía un contacto más humano tocando y una sensualidad con una puta, que no con una imagen que le dan a través del internet o de la pantalla, ¿no? El capitán Richard Burton, descubridor de las fuentes del Nilo, se perdía en los burdeles y acabó encontrándose a sí mismo y el estado de gracia, ¿no? Sí, hombre, hay un ejemplo que también para mí es el más bonito, que es el gran poeta Baudelaire, Rimbaud, que Rimbaud es la máxima expresión de la poesía francesa, y este chico, que hizo maravillas, pues terminó a los 18 años, dijo, basta, ya he escrito todo lo que tenía que hacer, y entonces se larga la aventura y se convierte en el Mar Rojo, pues en un pirata, un mercenario, vendedor de armas, en fin, y muere a los 35 años en Marsella. Es un ejemplo de poesía y de aventura, ¿no? Alberto Oliveras, que es un hombre que ha dado la vuelta al mundo, que conoce todo tipo de paisajes. Cuando se ven imágenes como la reciente de ayer y que hoy volvemos a ver de Liberia, donde hay esta guerra terrible, esa cabeza de un combatiente cortada y puesta sobre una mesa, ¿cómo se puede explicar eso? Hombre, esto desgraciadamente, la salvajería, realmente, este espíritu, que la bestia, como tú decías antes, que llevamos todos dentro, tarde o temprano se manifiesta, y aún en la mayor civilización. Es decir, naturalmente se da de una manera más cruenta en estos países pues africanos, en estos países primitivos, ¿no? Yo conozco muy bien Ruanda, he estado en periodos de guerra, de revoluciones, y lo peor que hay es las luchas intestinas. Yo creo que peor que una guerra universal es la lucha entre etnias, es decir, entre hermanos. Lo hemos vivido en España, a través de la guerra civil. Ahí realmente los odios se desencadenan, es una borrachera, y esto es lo que ocurre entre estas luchas tribales, que son las más cruentas y las más salvajes. Y esto, desgraciadamente, yo creo que por mucho que hagamos, nunca lo llegaremos, ¿me entiendes?, a desterrar. Alberto Oliveras, ¿existe el paraíso o no? ¿O lo lleva uno dentro? Hombre, el paraíso hay que imaginarlo tú, y hay que hacer un esfuerzo de imaginación, porque yo creo que efectivamente vivimos esta vida con los ojos vendados. Fíjate que no sé, a veces sales de tu casa y no te has fijado pues que arriba hay una cúpula maravillosa o hay unas flores estupendas, ¿no? Es decir, depende de tu estado de humor. Yo creo que hay que levantar esta venda que llevamos en los ojos, respirar y tener curiosidad por las cosas. El paraíso está en no quedarse enmohecido, en no quedarse como una momia, como un vegetal. El paraíso está en tener una curiosidad abierta y una ilusión siempre distinta. Este es el paraíso. El paraíso sobre la tierra, porque sobre el paraíso después de muerto permito dudar, aunque hay que creer necesariamente, porque si no, pues es muy triste. Alberto Oliveras, ¿y la vida qué es? Pues la vida,
La vida hay que vivirla cada uno a su manera, ¿no? Es decir, no se pueden imponer modelos o prototipos. Yo, por ejemplo, para mí la vida es una aventura y necesito moverme, desplazarme, porque yo soy pues itinerante, yo soy bohemio, yo soy, no sé, nómada, ¿no? Y hay sedentarios. Y yo creo que un tipo, pues no sé, viviendo tranquilamente del campo puede ser mucho más feliz que yo. No creo que haya ejemplos a dar, es una cuestión tan subjetiva. ¿Y la muerte qué es? Hombre, la muerte, pues eso, esto es lo que justamente uno cuando ha cruzado, ¿me entiendes?, el vértice de los 50 es lo que empieza a ver y lo que se ignora afortunadamente cuando uno es joven, ¿no? Porque si fuéramos conscientes de la brevedad, de la relatividad de esta vida, quizá no haríamos nada porque pensaríamos en lo ridículo que es preocuparse por cualquier cosa, en lo ridículo que es tener ambiciones desmesuradas. Es decir, la muerte tiene que estar un poco presente porque si no, entonces la gente es demasiado prepotente y se pierde. Pero quiero decir que la muerte nos acecha, es una cosa que hay que pensar y que pues cuando uno, ya digo, ha cruzado el vértice de los 50, pues la tiene siempre presente, ¿no? Porque no está muy lejos. Cuando llega, ¿cómo hay que esperarla? Hombre, lo ideal sería pues inmediata, ¿me entiendes? Sería de golpe y sin sufrimientos. Lo peor que hay es la decadencia, es Alzheimer, es el ser que se encuentra incapacitado, que necesita de los demás, es angustioso. Yo, por ejemplo, no sé, me gustaría morir de una forma violenta digo porque es que el otro día estaba cortando el césped y por casualidad cogí los hilos que estaban deshechos, que estaban mal ligados, total, que me produjo pues una explosión, casi pues morí electrocutado, ¿no? Afortunadamente tuve el instinto de abrir la mano y dejar el hilo aquel, pero te das cuenta de que todo depende de un hilo, ¿no? Y entonces a veces yo preferiría morir de un estallido de un hilo que no de una larga y penosa enfermedad.